Movimiento de membrana y materiales dentro de la célula, endocitosis, fagocitosis y exocitosis. ¿Cómo las células son capaces de incluir materiales que son demasiado grandes para penetrar su membrana sin importar sus propiedades de permeabilidad? ¿Y cómo se reciclan las proteínas que residen en la membrana plasmática a los compartimientos interiores? Estos dos requerimientos se cumplen con la vía endocitaria, en la que segmentos de la membrana plasmática se invaginan para formar vesículas plasmáticas que se transportan al interior de la célula. La endocitosis se divide en endocitosis por volumen, o mejor conocida como pinocitosis, y endocitosis mediada por receptor. Endocitosis por volumen, que es la captación inespecífica de líquidos extracelulares. Puede visualizarse con la adición de una sustancia al medio de cultivo como la enzima peroxidasa del rábano picante, que captan las células en forma inespecífica. La endocitosis por volumen también retira sustancias de la membrana plasmática. Endocitosis mediada por receptor. Se refiere a la captación de macromoléculas extracelulares específicas, después de su unión con receptores en la superficie externa de la membrana plasmática, a lo que se le denomina ligandos. En términos generales, se puede definir un ligando como una molécula capaz de ser reconocida por otra, provocando una respuesta biológica. La endocitosis mediada por receptor y la función de las concavidades cubiertas. Las células tienen receptores para la captación de muchos tipos diferentes de ligandos. Las sustancias que ingresan a la célula mediante la endocitosis mediada por receptores que se reúnen en dominios especializados de la membrana plasmática, conocidos como concavidades cubiertas. Los receptores se concentran en las concavidades de 10 a 20 veces mayor que en el resto de la membrana plasmática. Las concavidades se reconocen como los sitios con los que la superficie está hundida y la membrana está cubierta en su cara citoplasmática con una cubierta electrodensa enzimada e irisada que contiene clatrina, proteína que se encuentra en la cubierta proteica de las vesículas formadas en la red trans de Golgi. Las concavidades cubiertas se invaginan en el citoplasma y luego se liberan de la mitocondria plasmática para formar vesículas cubiertas. Para comprender el mecanismo de formación de las vesículas cubiertas es necesario examinar la estructura molecular de la cubierta de clatrina. La clatrina está formada por 3 cadenas pesadas y 3 cadenas ligeras que forman el módulo tripoide de clatrina o trisclerión. Los triskeliones unidos a la membrana conforman una caja poliédrica que provoca la invaginación de la membrana. De este modo, las vesículas cubiertas que se forman durante la endocitosis también tienen una capa de adaptadores complejos entre la celosía de clatrina y la vesícula que queda frente al citoplasma. La función de las fosfoinositidas en la formación de vesículas cubiertas. La membrana vesicular tiene una función importante. Pueden agregarse grupos fosfato en distintas posiciones del anillo de azúcar del fosfolípido fosfatidinidositol, lo que lo convierte en fosfoinositidas. Los anillos fosforilados de estas fosfoinositidas se encuentran en la superficie de la membrana, donde pueden ser reconocidas por partículas que se les unen. Distintas de estas se encuentran en distintos compartimientos de la membrana, lo que ayuda a dar a cada compartimiento una identidad superficial. La función de la dinamina en la formación de vesículas de clatina. La celosis de clatina de una concavidad cubierta cambia de configuración para formar una vesícula invaginada conectada con la membrana plasmática. Las subunidades de dinamina que se encuentran en esta región se polimerizan para formar un anillo. Los cambios son resultado de la hidrólisis de GTP.
conducen a la visión de la vesícula cubierta de la membrana plasmática. Las moléculas que captan una célula por endocitosis se mueven en una vía endocitaria. Los receptores domésticos son los encargados de la captación de materiales que se utilizan en la célula. La endocitosis del primer grupo de receptores casi siempre se deriva en la entrega de los materiales unidos, como el hierro y el colesterol, a la célula, y el receptor regresa luego a la superficie celular para realizar la captación. La endocitosis del segundo grupo de receptores produce a menudo la destrucción de los receptores. Los receptores de señalización casi siempre están marcados para la endocitosis y destrucción por el enlace conveniente, con una etiqueta, en la cola citoplásmica del receptor, cuando está en la superficie celular. Esta etiqueta es una proteína llamada ubiquitina. Después de la interiorización, los materiales unidos se transportan a una red dinámica de túbulos y vesículas, conocidas en conjunto como endosomas. Los endosomas se dividen en dos clases diferentes: los endosomas tempranos, que casi siempre se localizan en la región periférica de la célula, y los endosomas tardíos, que por lo general se hallan más cercanos del núcleo, según el modelo prevaleciente. Los endosomas tempranos maduran poco a poco en endosomas tardíos. Esta transformación se desencadena por el descenso en el pH. Los receptores que se captan por endocitosis se transportan en vesículas a un endosoma temprano. Los receptores se concentran en comportamientos tubulares especializados del endosoma temprano que representan centros de reciclaje. Las vesículas que se forman en estos túbulos llevan a los receptores de regreso a la membrana plasmática para efectuar más rondas de endocitosis. Se concentran en un compartimiento de clasificación antes de enviarse hacia un endosoma tardío y final a un lisosoma donde ocurre el procesamiento final. Entre muchos ejemplos de endocitosis mediada por receptor del primer estudiado y el mejor comprendido es el que aporta a las células animales el colesterol exógeno. Las células animales utilizan el colesterol como parte esencial de las membranas plasmáticas y como precursor de las hormonas esteroideas. El colesterol es una molécula hidrófoba que se transporta en la sangre. Por ejemplo, la lipoproteína de baja densidad. El centro de esta está rodeada por una sola capa de fosfolípidos que contienen una sola capa de proteína grande llamada apolipoproteína, que se une en forma específica con los receptores para LDL en la superficie de las células. Las personas con un raro trastorno hereditario llamado enfermedad de Niemann-Pick tipo C carecen de una de las proteínas necesarias para transferir el colesterol fuera de los lisosomas. La acumulación resultante de colesterol en estos organelos causa degeneración nerviosa. El nivel de LDL en sangre se relaciona con el desarrollo de aterosclerosis, un trastorno caracterizado por la formación de placas en las paredes de las arterias que disminuyen el flujo sanguíneo por los vasos y contribuyen a la formación de coágulos sanguíneos. Los coágulos que bloquean las arterias coronarias, que son las que llevan el principal suministro de oxígeno y nutrientes al músculo cardíaco, son la principal causa de infartos al miocardio. La reducción de los niveles de LDL es más fácil de lograr si se suministran medicamentos llamados estatinas, que bloquean la acción de la reductasa, una enzima clave para la síntesis de colesterol. Las LDL no son los únicos agentes transportadores de colesterol en la sangre. Las lipoproteínas de alta densidad o HDL
Tienen una construcción similar, pero poseen una proteína distinta y una función diferente en el cuerpo. Las LDL sirven sobre todo para transportar en la sangre moléculas de colesterol del hígado, donde se sintetizan a todas las células del cuerpo. Las HDL transportan colesterol en sentido contrario. El exceso de colesterol se traslada fuera de las células del cuerpo a las partículas de HDL circulantes, las cuales llevan el colesterol al hígado para su excreción. Las concentraciones sanguíneas altas de LDL se relacionan con un mayor riesgo de enfermedad cardíaca. Por el contrario, las concentraciones elevadas de HDL se vinculan con un menor riesgo. Esto hizo que las HDL... Fagocitosis. La palabra fagocitosis significa célula que come. Es un mecanismo por el cual algunas células rodean con su membrana citoplasmática partículas sólidas y las introducen al interior celular. Proceso de fagocitosis. 1. En este proceso, una célula deforma su membrana para absorber un material que se encierra dentro de sus pliegues. 2. Los pliegues se fusionan para formar una vacuola o fagosoma, que es como un pequeño sobre de material rodeado por la membrana celular. El fagosoma se fusiona con un lisosoma y el material se digiere dentro del fagolisosoma resultante. Muchos protistas unicelulares, como las amibas, viven porque atrapan partículas de alimento y microorganismos más pequeños y los encierran dentro de los pliegues de su membrana plasmática. En la mayoría de los animales, la fagocitosis es un mecanismo protector en lugar de una forma de alimentación. Los mamíferos tienen diversos fagocitos, que son macrófagos y neutrófilos, que se desplazan por la sangre y los tejidos, donde fagocitan microorganismos invasores, células dañadas o muertas y detritos o basura. Las células fagocíticas reconocen a los materiales intrusos mediante el código de histocompatibilidad y los unen a su superficie antes de captarlos. Una vez dentro del fagocito, el antígeno es destruido con las enzimas lisosómicas. No todas las bacterias ingeridas por células fagocíticas se destruyen. Algunas especies secuestran los mecanismos fagocíticos para promover su propia supervivencia en el organismo. Por ejemplo, los macrófagos fagocitan a Mycobacterium tuberculosis, bacteria causante de la tuberculosis, pero la bacteria es capaz de inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma, evitando así ser destruida por las enzimas lisosómicas.